la Asociación Herrería. Nos encontramos en otra sesión, no voy a decir más, porque todas son nuevas, todas nos resultan especiales, que trata sobre algo que nos llena, que nos motiva muchísimo, todos los elementos que componen nuestra devoción a la Virgen de la Peña, que componen parte de nuestras tradiciones. Si recordáis la última sesión, yo me atrevía, probablemente siendo un poco osado, a decir que todos estos elementos que componen parte de la etnografía, lo que estudia, lo que somos, nuestras señas de identidad, era más historia que la propia historia. La historia hecha a veces de momentos muy convulsos se traslada a la etnografía de una manera que recoge la convivencia, que recoge la vivencia, que recoge todo el devenir, tanto de nuestros antepasados como nosotros mismos, pero de una manera más sensible, más pegada a piel y tierra, más convivencia familiar, más convivencia vecinal. Y ese es el gran valor que tiene la etnografía y ese es el gran valor que tiene todos aquellos elementos que conforman nuestra señal de identidad, que conforman todo aquello que configura nuestra devoción a la Virgen de la Peña. El de poder convivir, el de poder transmitirlo, sobre todo eso, el poder transmitir esto a nuestras generaciones futuras. Porque al fin y al cabo, la esencia que debe tener este tipo de sesiones, esta escuela, es dar a conocer esos elementos tradicionales, esos que nos hacen convivir todos los días. Transmitirlo, difundirlo, es hacer que se llegue a apreciar, que se llegue a querer, que se llegue a amar. Y por lo tanto, no habrá mejor manera de preservarlo que queriéndolo, que respetándolo, que conociéndolo. Ayer tuvimos también un momento extraordinario dentro de lo que compone esta amalgama generosa llegado el mes de abril, que compone, como digo, todo aquello alrededor de nuestra romería y de nuestra devoción a la Virgen de la Peña, que fue la presentación del cartel y de la revista de la Hermandad de Huelva. Yo me atrevería a decir que cuando lleguen estos momentos todos somos conscientes de que nuestros sentimientos empiezan a ebullir un poco. Nos sentimos desde por la mañana deseosos de escuchar el tamboril, a media mañana de compartir un momento con los mayordomos, llegada a la tarde estamos deseando de echarle un vistazo a cualquiera de las revistas que anuncian nuestra romería y cuando nos acostamos soñamos con ella. Y lo comparaba como vivir, supongo que tiene que ser algo parecido a estar enamorados, y probablemente es así, que vivamos enamorados de todas nuestras tradiciones, que vivamos enamorados de la devoción a la Virgen de la Peña. Hoy seguramente estoy convencido, porque además no es la primera vez que tenemos la oportunidad de deleitarnos con los ponentes que existen esta tarde, vamos a vivir también una jornada que es interesantísima, que nos hará ver todo lo que componen esos elementos a los que antes me refería. Por mi parte, nada más, darle la palabra a Pepe Suárez, que presenta a los ponentes, y agradecerle una vez más su atención y su esfuerzo encomiable para difundir todos estos elementos a los que durante esta pequeña reflexión he venido a referir. Los que componen la Virgen de la Peña, su devoción, sus tradiciones, nuestra romería, los que componen al fin y al cabo nuestra señal de identidad. Muchas gracias, Pepe, tu palabra. Gracias, Antonio, y gracias a todos vosotros que nos acompañáis. Y como siempre digo, mientras que haya alguien que va a asistir a alguna de nuestras sesiones, vamos a seguir para adelante. Ya estamos en la novena, empezamos con gran ilusión con la primera, y ya digo, estamos en la novena y con un deseo enorme de que esto continúe con más temáticas, con amplias temáticas sobre la historia y el patrimonio de Puebla de Guzmán.
conocéis que al acercarnos a la fecha de la romería de la Virgen de la Peña, pues entendimos que debíamos hacer una sesión dedicada al tema de la romería. Y por eso, hace 3 semanas, María Ángeles Hernández y Juan Gómez nos deleitaron sobre el tema de las letras de la copla de la romería. Hernández Garrocho nos cantó las coplas, acompañado por nuestro amigo José Manuel Clemente Rodríguez, que gentilmente está acompañándonos todos estos días que tratamos temas de la romería. Si ese fue un tema interesantísimo, pues en el de hoy no lo es menos, es la danza de las espadas. Sobre la danza de las espadas, para mí estaba claro a quién tenía que elegir para que nos ilustraran. Yo los tenía cerca, allí en la universidad, y bueno, es un matrimonio que ha publicado bastante sobre el tema de las danzas del Andévalo. Nos van a ilustrar sobre esas danzas del Andévalo y en concreto de nuestra danza de las espadas. Son profesores de música y son el doctor Francisco José García Gallardo, Fran, súper conocido aquí en nuestro pueblo, porque no es la primera vez que ha venido y se siente amigo, y además hasta de pequeño sus padres tenían una casa arrendada aquí en la Puebla, y doña María Herminia Arredondo Pérez, que es su esposa, y bueno, estoy seguro que entre los dos últimamente nos da por hacer las charlas en tándem. Yo tendré que buscar una compañera también que me ayude. También para esta sesión que acompañe va a tocar la flauta y el tambor José Manuel Clemente Rodríguez, que gentilmente ha venido desde Huelva para acompañarnos, ya que es un verdadero artista, como lo contó el otro día. Vamos a seguir en este camino y ya os anuncio que el próximo, estamos trabajando para que el próximo, la próxima sesión, la 10ª, ya a borde del pregón de la romería, o sea, el viernes anterior a la romería, vamos a tratar sobre, se me había olvidado, sobre el traje de gabacha y el traje de caballo, ¿vale? Y también las joyas del traje. Creo que lo vamos a preparar estupendamente, porque de ser una preocupación, porque mucha gente a la que yo había llamado para que colaborara en este tema, en esta ponencia, no ha sido posible convencerlas, que les daba apuro. Seguro que lo hubieran hecho estupendamente, pero Antonio tiene la vara mágica, y anoche me llamaba para decirme que, bueno, yo prefería que él lo anunciara al final de la jornada de hoy, de la sesión de hoy, que vamos a hacer una primicia ese día con la presentación bueno, no quiero hablar más, Antonio lo dirá al final. Lo que sí está claro que tanto es así que ha llegado al oído de la delegada de Cultura, y esta mañana me llamaba la secretaria, esto no se lo contaba ni Antonio, me llamaba la secretaria para decirme que hoy no se podía apuntar, pero que para la próxima se apunta. Entonces va a ser un buen paso, porque para nosotros el celebrar la 10ª sesión con la delegada de Cultura, pues yo creo que nuestra escuela de guías turísticos, que la misma delegación
Ministerio de Cultura chocó un poco la terminología de lo que estamos planteando y todo eso. Sin embargo, ahora mismo está súper acogido y creo que vamos a tener el apoyo institucional que lo tenemos por parte del Ayuntamiento, pero también por la Consejería. Está claro, yo creo que antes en vez de presentar y dar currículum de estos dos profesores profesionales de música, yo creo que ellos, con su palabra, con la preparación de la presentación que hoy nos tiene, pues va a ser su mejor currículum. De modo que cuando quieran, Fran o Herminia, María Herminia y Fran, tenéis la palabra. Buenas tardes. ¿Está bien? Buenas tardes a todos. Gracias a Pepe por su cariñosa presentación y al señor alcalde también, que ha precedido sus palabras, y gracias a todos por vuestra asistencia. Y sobre todo también a José Manuel, que va a ilustrar algunos ejemplos y sobre todo la segunda parte. Y a quien ya conocíamos desde hacía muchos años y nos hemos vuelto a reencontrar ahora. Algunos de los ejemplos que vamos a mostrar son tomados de él y del tamborilero de aquellos años en la puerta. En esta primera parte vamos a hablar de la danza de espada de la puerta, pero en el contexto de la danza de las nevas, para que podamos poner la situación y en ese contexto que comparte en algunos sentidos y en otros es propio de cada lugar. Y también el contexto de las danzas, de este tipo de danza en Europa, de este tipo de danza y de los instrumentos que se utilizan actualmente en la puerta, en todas las nevas. Bueno, pues las danzas de espada constituyen uno de los estilos de danza tradicional más extendidos en Europa durante los últimos siglos. Son danzas colectivas, públicas, constituidas exclusivamente por grupos de hombres. En las comarcas del Andévalo y la Sierra de Huelva, en el suroeste de esta parte de Andalucía, las danzas de espada y otras de similar tipología, de lanzas, garrotes, ahora vamos a ir viendo algunas ilustraciones, lanzas, garrotes, palillos, arcos o palos ornamentales, se integran actualmente en la celebración de un rito, en una ceremonia festiva y religiosa de carácter solemne, confinada a prácticas locales. La música de estas danzas es una música instrumental, interpretada con la gaita y el tamboril. El tamborilero es el músico que, si bien en otra época y contextos también era el responsable de la danza, el maestro de danza, hoy en día aporta la recreación y la interpretación del toque de danza. Danzas de espadas, de palos, de los cirochos, de los cascabeleros, del Santísimo, las mudanzas, fandango parado, folía, etc. son algunas de las denominaciones locales de esta música y de estas danzas en esta zona. Bueno, lo que os vamos a mostrar ahora, como bien ha dicho Pepe, es fruto de un trabajo de investigación de hace ya años, y uno de los primeros trabajos fue el libro que nos editó la Diputación Provincial de Huelva. Éramos varios autores y Herminia y yo nos encargamos de la parte del trabajo musicológico. Sobre todo el trabajo de campo lo hicimos a mediados de la década del 2000, 2006, 2008, y lo hemos publicado en varios contextos, como algunos de ellos solo vamos a mostrar por curiosidad. Uno de ellos es el libro los otros autores fueron Juan Agudo y Celeste Jiménez, que son antropólogos. Uno de ellos es profesor de la Universidad de Huelva y Juan Agudo de la de Sevilla, y Herminia y yo somos profesores del área de música de la Universidad de Huelva. Fue publicado en 2010, después de varios años de trabajo en todo el Andévalo y la Sierra. También sobre nuestra danza hablamos en Lisboa, en un congreso de la Sociedad de Etnomusicología, un congreso internacional,
Y luego la publicación salió un par de años después, en 2012, en una editorial portuguesa, en Edições Colibrí. Otro de los trabajos también fue de ámbito divulgativo, en una revista de Andalucía, que es bastante importante de tipo histórico, se llama Andalucía de Historia, que publica el Centro de Estudios Andaluces y se puede comprar en kioscos. Esto es algo interesante porque los investigadores no estamos acostumbrados, o los académicos, a que nuestras cosas se lean o se puedan comprar en un kiosco, sino es de un ámbito científico y muchas veces no llega a la gente, ¿no? En este caso, pues esto nos ofreció que nuestro trabajo tenga otro tipo de alcance, ¿no? A este le dimos el nombre de Viejas danzas de hombres, música y toques de tamboril en las danzas procesionales de Huelva. Le llamamos procesionales, como le hemos llamado aquí también, porque es algo común, excepto a lo mejor fandango parado, dalos lo que no es procesional, casi todas son procesionales. O danzas ceremoniales, como también le llamamos, o danzas masculinos de hombres, pero de ese tipo, con esa denominación puede haber otras muchas, ¿no? Y son características comunes, pero como veremos, no son solo comunes del Andévalo ni en la sierra, sino comunes a gran parte de Europa, o al menos lo fueron en otra época. También hemos publicado algunos artículos en La Balsita, una revista de la Hermandad de la Peña de Huelva, y en otros lugares y sobre casos concretos también, no solo a nivel general, sino, por ejemplo, sobre el horno y en otros contextos. Bueno, una vez hecha esta introducción, vamos a ir mostrando, aunque supongo que todos conoceréis la vuestra, la de la Puebla, pero en localidades cercanas tenemos otras danzas de un tipo similar o parecido, o mucho más distintas en la sierra, pero que comparten otros rasgos comunes que iremos comentando. La vamos ilustrando con fotografías que Mini y yo tomamos durante los años de trabajo de campo, 2006-2008, y algunas veces, algunas de las ilustraciones que ponemos no son nuestras, sino están tomadas de otra fuente, o a lo mejor un gráfico que lo hemos tomado de algún sitio y lo hemos adaptado a nuestras necesidades, ¿no? Pero las fotos casi todas son nuestras, hechas por los dos. Pues como comentó Herminia antes, las danzas de espadas, que es la denominación genérica de aquí de la Puebla, pero también otra de similar tipología en Huelva, por ejemplo, bueno, esta de espadas, que a los danzadores incluso los conoceréis vosotros, algunos de ellos. Esta de espadas también, de San Bartolomé, esta es de Villanueva de las Cruces, o lanzas, las que vimos antes eran de garrotes, lanzas, cerro, garrotes palillos, seguimos, otras de palillo, arcos, palos. ¿Van reconociendo las que vamos poniendo? Si no, de todas formas, como hay más fotos, las iremos comentando. Pues esta danza constituye los estilos de danza tradicional más extendidos en Europa, no recientemente, sino durante los últimos 6 siglos. Según referencia histórica recogida por un investigador, Stephen Corsin, en su libro sobre historia de las danzas de espada en Europa, él decía que desde finales de la Edad Media, en época en la que tenemos los documentos más antiguos, hasta la actualidad del siglo XXI, aunque él se refería al siglo XX, se han practicado estas danzas en el norte, oeste, centro de Europa, desde Gran Bretaña hasta Bélgica, Países Bajos, España, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Austria, Suiza, Dinamarca, Suecia, República Checa, Rumanía, Polonia y Eslovaquia, danzas de este tipo. Por ejemplo, esta ilustración que tenemos aquí, que la va a comentar Herminia. Bueno, pues realmente es muy curiosa porque podemos observar la similitud con la primera fila de danzantes que tenemos aquí delante. La figura que hay un poco atrás no es una figura que no se produce en esta zona, sí en otras zonas de Andalucía, como por ejemplo en algunos pueblos de Córdoba, en otras zonas de España. Y bueno, he puesto una ilustración de un libro que muestra la danza, como pone ahí, del gremio de cuchilleros de la ciudad de Nuremberg en 1600.
Y bueno, pues notamos eso, algunos elementos que todavía se siguen dando en danzas de este tipo, en danzas masculinas ahora, pues cómo están puestos en fila los danzantes, cómo levantan en dos figuras, que se le llama en algunas zonas de aquí de España se le llama la rosa, que es ese grupo en el que están unidos muchos danzantes entrelazando su espada, haciendo una superficie sobre la que elevan al capitán, a la figura importante. Vemos dos grupos y después pues también vemos a los músicos al final, al fondo, aquí vemos que también precisamente en esta ilustración pues son con los instrumentos con los que también contamos aquí, que es con flauta y tambor, parecido, porque como vemos son dos músicos, no es uno el que toca la flauta y el tamboril, sino dos. Tenemos a un flautista, una flauta también un poquito diferente, una flauta travesera, y el músico que toca el tambor. Y después, bueno, pues hay espectadores y... Bueno, pues es una ilustración de 1600 y de un gremio, pero bueno, pues es muy curiosa y la verdad es que da una información muy interesante, incluso la vestimenta, ¿no? La vestimenta que llevan, con los pantalones, el tipo de blusa, las bandas que llevan puestas, pues ahí sigue habiendo similitudes con muchas danzas que hoy día se siguen interpretando, ¿no? Pues Cursa, otro investigador alemán también, en su libro Historia Universal de la Danza, llamó estas danzas corales, no porque cantaran un coro, ¿no? Sino porque son danzas colectivas, públicas. Vemos ahí varias imágenes de varios momentos de algunas danzas, al horno por ejemplo, que representan el reflejo de la excitación organizada de una comunidad. Representan una imagen de vuestra romería de la Virgen de la Peña y de vuestros danzadores, danzantes, según el lugar, se llaman de un modo o de otro también, o lanzadores, como conocéis en otros lugares también del Andévalo. Son danzas constituidas exclusivamente por grupos de hombres y van formando y se van moviendo, se van desplazando habitualmente, por eso decimos también procesionales, ¿no? Se mueven en fila, como veis ahí. Sí, bueno, aquí lo tenemos, esto es Villanueva de las Cruces, la danza de los garrotes. Esta otra en San Bartolomé de la Torre, danza de la espada. Otra figura que sería la hilera o doble fila. Doble fila, esta en concreto de Villablanca, de la danza de los palos. Están colocados en dos filas paralelas. Esta una imagen que tomamos en Huelva, en la salida de la hermandad de la Virgen de la Peña de Huelva. Ahí va tocando José Manuel. El círculo en el que se sitúan, pues bueno, pues eso, haciendo un círculo, cogidos por la espada, a veces de menor o de mayor amplitud, según un poco el sitio o la circunstancia. Esta, por ejemplo, pues de San Bartolomé, la danza de la espada. Aquí un círculo, este es un poco especial porque no van, como es de los cascabeleros de Alonso, no llevan un instrumento portando en las manos y entonces en realidad no van cogidos con espadas ni con danza, pero también forma un gran corro o círculo. En estas danzas, cuando se utilizan espadas, que es nuestro caso, el de la Puebla, avanzan unidos por la empuñadura y la punta de estas, como podemos ver, como todos conocéis, y aquí no hay fotos con más detalle, fotos también de distintas danzas, no solo de la Puebla. Esta, por ejemplo, cuando van dispuestos en dos filas o haciendo una especie de zigzag, y entonces pues si no el segundo iría más colocado hacia atrás. Bueno, va por la empuñadura y por la punta. Otra imagen más también, esta sí es de la Puebla, con Antonio el tamborilero, una imagen, esta creo que era de 2006. Aquí otra más de San Bartolomé de la Torre también. Los danzantes, conducidos por el guía, que en Huelva se le llama, según el lugar, guía, manijero, cabeza, capitán, cruz o guión, suelen permanecer alineados, obligándose a ejecutar el mismo movimiento, y mientras que en otras figuras, como esta que mostramos ahí, la de la estrella o la cruz, o
esta otra, el arco protocolario, también de aquí de la Puebla, o este otro arco puente, Villa Blanca, o este otro arco de San Lucas de Guadiana. Pues en esa actúan independientemente, cambiando de lugar, pero sin perder ese estrecho contacto, reflejo de ese carácter social de la danza. Pues en este amplio contexto geográfico, histórico y cultural europeo y desde la época medieval, las danzas se han desarrollado en cantidad de circunstancias y escenarios. Por ejemplo, tanto rurales como urbanos, que os mostramos al principio, que era el de los gremios, y fue compartido en toda Europa, pero los gremios fueron desapareciendo y se formaron hermandades de otro tipo y pasaron estas danzas a hermandades, ¿no? En cofradías, oficios, grupos sociales y en celebraciones tan variadas como el Corpus Christi, fiestas patronales. Estamos viendo ahí, en cumbres, por ejemplo, en el Corpus, están Hinojales, está también el Corpus de cumbre. O cuando en acto civil, ¿no?, que el tamborilero va con el alcalde y el hermano mayor o el presidente de la hermandad se van a buscar entre ellos, van a buscar a los danzantes o en otros actos civiles, ¿no? Una de las primeras noticias que tenemos en España, por ejemplo, y lo databa Corsin, el mismo autor que dijimos antes, era de 1451, una danza del Corpus de Orense. En relación a este amplio contexto, hay una gran diversidad en relación a la vestimenta, aunque también hay veces que coinciden, ¿no?, en algunos lugares, a los objetos que llevan. Pueden llevar espadas metálicas, espadas rígidas, espadas flexibles, de madera, pintadas, varas, etc. Y también los instrumentos musicales. Según la época histórica y la región encontramos variedad de instrumentos. Nosotros solo hemos conocido la gaita y el tambor, o la flauta y tamboril que tenemos aquí, pero como veis también podría ser a lo mejor una flauta travesera, o en otros lugares en Córdoba utilizan otros instrumentos. También tenemos tambor, violín, gaita de fuelle, concertina, acordeón, grupos de metales, cantan melodías, o como en nuestro caso, la gaita y el tambor. En la provincia de Huelva, este es lo que encontramos hoy en día y probablemente tradicionalmente desde hace muchos siglos son los instrumentos que han permanecido, pero también tenemos otros instrumentos como son los palillos castañuelas que llevan los danzadores, los propios danzadores, o no es un instrumento propiamente dicho, pero la espada, cuando la hacen rozada por el suelo, también suena ese sonido característico, o la lanza o la entrechocan entre ellos y arañando el suelo. O también tenemos cascabeles, por ejemplo en Alhorno, la cascabelera que llevan los tobillos, o en cosido a la pernera del pantalón, ¿no? Hoy en día la tenemos en muy pocas localidades, al menos en Andalucía, ¿no? Y sobre todo están concentradas en la provincia de Huelva, pero en España existieron danzas de este tipo y tenemos referencias escritas en muchos otros lugares, en San Sebastián, en Sevilla, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XVI, en Salamanca. Tenemos otra referencia en el Corpus de Valencia, en León, pero hoy en día en la gran mayoría de estos lugares ya desaparecieron hace bastante, y en algunos de ellos hasta hace siglos, ¿no? En Huelva, por ejemplo, en Huelva provincia, la actual provincia de Huelva, en la época moderna, el Corpus Christi, en festividad de los patronos, podíamos encontrar danzas de este tipo. El 16 de agosto, que era el día festivo por excelencia, era el día de San Roque, de Nuestra Señora de la Caridad, el día de la Concepción, en bodas, en visitas reales. Y en esa época estas fiestas eran celebradas con luminarias, fuegos, chirimías, volteos de campanas, procesiones, juegos de toros, caña, comedia y representaciones dramáticas, máscaras y danzas. Sobre esto escribió Lara, un historiador, profesor de la Universidad de Huelva también, ahí hemos tomado algunas de estas citas. Por ejemplo, fijaos qué curioso, en 1618, cuando llega el duque de Medina Sidonia a Huelva ciudad para traer la imagen de Nuestra Señora de la Merced a su convento, el ayuntamiento mandó que para esto haya dos danzas y los ministriles. Los ministriles eran los músicos de la época. Hoy en día no nos imaginamos danzas de este tipo en Huelva, ¿no? A no ser que vayan los danzantes de alguna de nuestras danzas o toquen
nuestros tamborileros de la provincia de Huelva, hoy en día sería impensable, ¿no? O por ejemplo, también en el Corpus Onubense, el Cabildo organizó danzas de los arcos, esto en Huelva en 1685, y participaba el tamboril. O por ejemplo también en localidades como Aracena, Ayamonte, en Villanueva de los Castillejos en el siglo XVII, en Cumbre Mayores, Villa Blanca, en Moguer incluso había danza de cascabeles, de mulatos y de gitanos en el siglo XVII. Y en Puebla de Guzmán, algunas referencias que hemos sacado de algún libro de Núñez Roldán, historiador conocido por ustedes también y profesor en la Universidad de Sevilla, pues había una referencia en 1684 que la conocerán, que era pago a los danzarines, decían en la época, y al tamborilero, que bailaban delante del Santísimo en la fiesta del Corpus, esto en la Puebla. O en 1761, un pago de la danza y el tamboril que danzó el día del Corpus también. O otro, gastos de danzadores y tamboril de dicha fiesta, la fiesta de San Roque, Nuestra Señora de la Caridad, Nuestra Señora de la Peña y Corpus Christi en 1785. La figura del tamborilero. La música de todas estas danzas es una música instrumental. No hay una parte vocal. En otros lugares de España sí cantan, en los paloteos quizás, ¿no? Pero en nuestra danza no se canta y creemos que nunca se ha cantado. Interpretada con la gaita y el tamboril, o también le llamamos flauta y tambor. Instrumento que vamos a describir a continuación. El tamborilero, y tenemos al menos uno que conozcamos aquí, no sé si hay alguno más en la sala, es el músico que, si bien en otra época y contexto también era responsable de la danza, el maestro de danza era el que enseñaba a danzar a los chicos o a los hombres, a los mozos o jóvenes. Hoy en día aporta la recreación y la interpretación musical, el soporte de la danza con el toque de la danza, pero también toca en otros actos o prácticas festivas según la localidad. Por ejemplo, los que hemos oído en la provincia de Huelva, en esta romería o en esta festividad donde se hace danza, toques del alba, en otros lugares, la alborada, la caballería, como en la Puebla o en Piedraalba, la toná, como en la Puebla, la recogida de mayordomo, cantes del camino, fandango, el Cristo, por ejemplo, en el Cerro, el himno a San Benito en el Cerro, San Sebastián en Cabezarrubia, o el toque de San Antonio en Alorno, sobre todo algunos de estos toques, ¿no? Y también junto a otros actos menos oficiales, como son el romerito, se tocan también sevillanas, fandangos, rumbas, etc. En nuestras danzas participan los tamborileros o el tamborilero en números y combinaciones distintas. En algunos lugares vamos a poner fotos de 2016, como hemos dicho, o algunas del 2008, y a lo largo de los años esto va cambiando. En algunas localidades, bueno, aquí vemos a un tamborilero solo, cuando él, aquí en la Puebla, lo conoceréis a ellos, ¿no? Otro tamborilero solo, ya jubilado, que es el Peta en San Bartolomé de la Torre. A nuestro tamborilero hace ya algunos años, en el 2008 creemos que fue esto en la cinta en Huelva. Al Pollo de Cartaya, otro tamborilero, ya en este caso son dos, iban tocando dos en Piedraalba ese año. En el Cerro, ¿los comentas tú? Bueno, Domingo y Clemente, tío y sobrino, en el Cerro, y esto en Villanueva de las Cruces, pues por ejemplo ese año iban 4 tamborileros, Antonio de Huelva, conocido por todos, y otros compañeros y alumnos de su escuela. Y aquí en Cumbres Mayores se da el caso de que había distintas combinaciones de tamborileros. Abriendo la comitiva iba un solo tamborilero, que es José María. Luego con una de las danzas iban 2 chicos jóvenes, con otra de las danzas iba otro de los tamborileros, Antonio, ya jubilado también. Con otra de las danzas en la misma procesión iba Román y una de sus alumnas, y luego al final del todo, y al final una banda cerrando la comitiva. Cerrando la comitiva y en un estrecho espacio, y había momentos que se oía todo a la vez, ¿no? Casi. Era en el Corpus. Eso era en la fiesta del Corpus de Cumbres Mayores. Bueno, también sobre la construcción de instrumentos,
antes eran instrumentos artesanales, el propio tamborilero era el que se lo construía. Hoy en día, y de eso también nos podrá hablar José Manuel, suelen ser instrumentos ya menos artesanales, más industriales, y hay constructores expertos, y antes era una labor artesanal y dura, ¿no? Juan el Pollo nos contaba cómo se construía con un hierro incandescente, lo metía, se quemaban las manos, era muy laborioso, complejo, y luego las flautas no todas sonaban bien, ¿no? Hoy en día está un poquito más industrializado. Bueno, y contamos con muchos constructores, y buenos constructores en las provincias de Huelva y Sevilla, sobre todo en el Aljarafe sevillano y en toda la provincia de Huelva. Y las flautas también son más afinadas, más temperadas. Yo traía varias y José Manuel trae varias también. Esta es una de tipo casi escolar, ¿no? Es muy sencilla, de una madera muy común, y son más temperadas, más afinadas. O sea, tú tocas con una flauta de esta y con un piano los sonidos son más parecidos que con una de las flautas de mediados del siglo XX. Las más artesanales, los sonidos son más diferentes, están afinadas de otro modo. El aprendizaje, ¿cómo se transmiten los toques? Pues el repertorio tiene lugar por tradición oral normalmente, y en muchas ocasiones también son autodidactas, o a veces ha sido por sagas familiares. Y curiosamente, una de estas sagas familiares venía aquí a la Puebla, y por eso la ponemos también de ejemplo, era la saga de los pollos, ¿no? Tan conocida. Tenemos a José González Cano, arriba del todo a la derecha, tocando, eso era aquí en la Puebla. Estas fotos no son nuestras, lógicamente, las hemos sacado de otro material. Luego a su hijo José González Pérez, pollo de Cartaya, bien conocido por todos ustedes. Y luego a su hermano, cuando falleció, que vino aquí Juan en alguna ocasión, ¿no? Y luego ha tocado muchas otras romerías. Pues esto es una saga familiar, ha aprendido de padre a hijo, y sagas de este tipo ha habido más de una, ¿no? Sin embargo, algunos de ellos, incluso Juan, ya han llegado a tener escuelas, las escuelas que ha tenido en varias localidades de la provincia de Huelva, o la famosa escuela de tamborileros de la Hermandad de Rocío de Huelva, donde se han formado muchos tamborileros de nuestra provincia, cuyo profesor es Antonio de Huelva, flautista, un tamborilero fantástico, ¿no? Y esta es una de imagen muy conocida, que es la Hermandad de Rocío en Huelva, el día de la salida, él con algunos de los tamborileros de su escuela. Otros también que han tenido escuela, pues a lo mejor en Alhorno, Ramos Jesús Díaz, por ejemplo, y en otras muchas localidades. No son músicos profesionales en principio, no sé si José Manuel conocerá a alguno que pueda vivir de esto no da como para vivir, complicado. Son actuaciones esporádicas, y luego muchas veces también actúan cuando tocan con su hermandad, incluso es sin ningún tipo de remuneración, ¿no? En muchas ocasiones. Y si aunque tuvieran remuneración, no les da como para ser profesionales de esta profesión. Bueno, pero también tenemos, junto a estos dos instrumentos básicos, y que han permanecido, como veremos, a lo largo de los siglos, tenemos otros también instrumentos que, como ya hemos comentado antes, de los que hablaremos a continuación. El principal de ellos, la gaita o flauta de 3 agujeros. 2 en la parte delantera y 1 en la parte trasera. Agujero tiene más. Tiene otro, el de la embocadura, el del bisel y el de abajo, pero cuando decimos de 3 agujeros son los dedos que el instrumentista utiliza habitualmente, o utilizaba, como José Manuel, luego veremos en la segunda parte, ya utiliza más digitaciones, también agujeros de abajo, medio agujeros, pero en principio son flautas de 3 agujeros, porque son estos 3 dedos, pulgar, índice y medio, los que utilizaba el tamborilero hasta hace poca fecha y durante siglos. Si vemos la imagen anterior, tenemos una imagen de 1620 de un tratado de Michel Pretorius de las flautas de esa época y el tamboril. Son flautas además de distinto tamaño, si veis tiene 2 agujeros delanteros, otro detrás, esta igual, pero esta es mucho más grave, una mayor dimensión, y era una familia entera. No era solo la flauta de este tipo, sino de varios tamaños, uno más grande que más uno, como veis en la imagen de la izquierda, que es una reconstrucción actual de ese tipo de flauta. Bueno, pues cómo se sostiene la flauta, y luego cuando José Manuel toque nos lo confirmará.
Se sostiene con una sola mano, esa mano es la del brazo, en la que lleva, bueno, si quieres te pones de pie, o que te vayan viendo ellos, aunque ellos te conocen de sobra, ¿no? Sí, y si te pueden ver ahí, tenemos algunas fotos, pero si tú lo haces. El tamborilero la puede coger con la derecha o con la izquierda. José Manuel la coge normalmente con la izquierda. Con la izquierda. ¿Y tú eres diestro o zurdo? Antonio, sin embargo, la coge con la derecha. Normalmente el diestro, el músico diestro, aunque parezca que está cambiado, toca la flauta con la izquierda. Y con la derecha, que es la mano diestra, lo que toca es el tamborín. Se coge con esos dedos que hemos dicho. Los dos que sostienen la flauta abajo. Estos dos funcionan a modo de pinza para que no se caiga, ¿no? Los dos de arriba. Y el pulgar de De atrás. abajo. Incluso en esta posición hay veces que se juega con el dedo de abajo y esto también es una nota. Al mantener la gaita aquí, aunque no sostengan en ese momento los dos de abajo, sosteniendo las notas, pues El meñique puede funcionar como pinza o también con un dedo más. Sería el cuarto dedo, ya no es flauta de tres agujeros, estamos utilizando un cuarto agujero para conseguir otras notas que no se conseguirían si no lo hiciéramos así. digamos que sostiene aquí, esta la puede soltar y jugar con la nota abajo, y como este dedo lo tengo yo aquí, sostengo la flauta perfectamente. Esa sería la pinza en ese momento. Ya juega perfectamente con la nota. Y el tamboril, te lo puedes colgar para que del mismo brazo que sujeta la flauta, colgamos el tamboril. Hay tamborileros que tenemos la costumbre de tenerlo completamente recto y otros que lo elevan un poco. Ya es cuestión de... Yo particularmente siempre tiro un poquito el tambor hacia arriba porque controlo más el compás y para mí es mejor el sonido. Y el sonido también, ¿no? Pues en Huelva la flauta habitualmente y hasta hace poco estaban construidas todas de madera, pero incluso José Manuel nos ha traído hoy una flauta que está construida Ya está de fibra. de fibra. La flauta típica de madera se limpia con aceite de almendra dulce y esto es una flauta ya que simplemente limpiándola con agua, pues ya... Hombre, a mí siempre como tamborilero siempre me gusta más la flauta, la madera para mí no tiene nada que ver con la fibra, la madera tiene otro sonido más particular del instrumento. Estos instrumentos consiguen unas afinaciones muy buenas, pero son distintos sonidos, el sonido de fibra al sonido de madera. Otro tipo de flauta, como la flauta que luego veremos también en la segunda parte, las flautas dulces o flautas de pico, eran de madera originariamente también y ahora hoy en día se construye de plástico. El sonido es bueno, pero quizás pierde en cierto sentido esa autenticidad o esa originalidad que tienen los de madera, ¿no? Pero son de un uso más de batalla y la limpieza es menos sacrificada. La madera está viva, se puede agrietar, se puede estropear, con el polvo se deteriora, con la saliva, el cuidado es más delicado y sin embargo los de otros materiales plásticos pues son de más batalla, ¿no? Digamos que la madera, igual que cualquier instrumento de madera, como por ejemplo la guitarra, es un instrumento que según la humedad y la temperatura que haya, cambia mucho el sonido. Entonces esto es un instrumento que de fibra, el sonido siempre es el mismo. Es más estable en su sonido. Bueno, pues ¿cómo se produce el sonido en la flauta? Pues como veis, ahí quizás será más grande, tiene esa boquilla, tiene una ranura por ahí por la que soplamos, esa ranura de aquí, introducimos aquí. Una flauta es muy fácil de hacerla sonar, no de hacerla tocar, que es bastante compleja, y esta es mucho más que otra. Las flautas de tres agujeros, tiene solo tres agujeros y saca todos los sonidos. Pero tú la pones aquí y ahí inmediatamente la hace sonar. En otras que no tienen esto, tienes que hacerla soplar así y es más complejo, ¿no? Tenemos el bisel, tú metes el aire por aquí, esto lo conduce, con lo cual es muy fácil.
el aire se rompe en un filito que tiene aquí interior, parte del aire sale fuera y parte del aire sale dentro. El sonido se produce con las dos, esa columna de aire que queda dentro y el aire que sale fuera. Entra dentro del tubo y según los agujeros que tenga tapado, la presión que tú le des, consigue unos sonidos o consigue otros. Eso es lo que José Manuel nos va a ilustrar ahora. Los sonidos, si yo le doy un soplo suave, vamos a conseguir estos 4 sonidos de arriba. Hemos puesto R1. R1 significa registro 1. La de José Manuel y esta de aquí no dan si, como está puesto ahí, sino dan si bemol. En Huelva la flauta está en si o en si bemol. ¿Eso qué quiere decir? Que el sonido básico, o sea, el tubo entero vibrando la columna de aire dentro, o sea, todos los agujeros tapados y con la menor presión posible, es el sonido básico de la flauta y de otros muchos instrumentos. En este caso, las flautas de Huelva, si haces eso, te dan la nota si o la nota si bemol. Tenemos un afinador aquí, lo hemos comprobado antes de tocar él, o el afinador del móvil, hoy la tecnología avanza, ¿no? Y si no, uno más antiguo, y nos da si o si bemol. Las nuestras son de si bemol, la de José Manuel también si bemol. Si bemol o más cerca del si, pero por ahí. Otros tamborileros y otros constructores la hacen más cerca de si, pero en Huelva se mueven sobre todo en ese rango. Si yo toco todos los agujeros tapados, me va a dar si, o en la de José Manuel, si bemol. Vamos a pensar, vamos a cañar un poco, vamos a decir, va a dar si, medio tono más alto. Nos toca el sonido más grave de la flauta. Esa es, sí. Destapamos el dedo inferior, solo el de abajo. Ahí está puesta la digitación. Estos son los 3 agujeros tapados, el hemos puesto negro. Vamos a destapar este. Solo este. Ese. ¿Habéis oído? He subido un tono. De si me voy a do sostenido. Damos el siguiente, destapo otro agujero más. Do sostenido, re. La nota que estoy dando era el re. Destapo todo. Ahora el mi. He conseguido 4 sonidos. Si, do sostenido, re, mi. Vuelvo otra vez, ha sido esto, si, do sostenido, re y mi. Vuelvo a tapar los 3 agujeros. Doy el más grave de todo, el más suave de todo. Le voy a dar más presión. ¿Habéis visto que se ha transformado en la misma articulación, en la misma digitación? Le doy más presión, le voy al si subido una octava. El si, una octava, el si agudo. Ahora, quito un dedo. Do sostenido que está a una octava de este. Quito otro dedo. Ahora este dedo. Otro dedo, ese mismo. Ya tengo 8 sonidos. Pero fijaos, y normalmente con estos 4 no tocáis, ¿no? Con lo más grave de todo. Normalmente con el más bajo no se toca, se toca a partir de aquí. Y nosotros le preguntamos, ¿y por qué no tocáis con estos 4 más graves? ¿Por qué crees tú que no tocáis? Con la primera tonalidad que ha dado. Con el primer registro. Porque el primer registro, la música en sí, las notas no llega a dar. Tiene que, por lo menos. Normalmente empieza en el siguiente. Nosotros pensamos que puede ser por varias razones. Primero, porque son sonidos muy suaves y en la calle se escucha poco. Y después también porque tiene pocas combinaciones. Si tú tocas una melodía, si, do, re, mi, ahí te cortas, no tienes más notas hasta el siguiente si. No puedes hacer ni una escala. Una escala es do, re, mi, fa, sol, la, si, do, o la, si, do, re, mi, fa, sol, la, o si, do, re, mi, fa, sol, la, si. Tiene que tener por lo menos 7 sonidos seguidos y tú haces una melodía con eso, como veremos en la danza. Es que en la primera escala sería, es que es complicado tocar cualquier, es que no. Son muy suaves, en un registro muy bajo son solo 4. Eso es. Desde aquí empieza ya la variedad, ya tiene muchos sonidos seguidos. Si nos quedáramos con estos 4, hay pocas posibilidades. Bueno, da este otra vez, todos los 3 agujeros tapados. El más grave. Ese era grave.
vamos a ver. Siempre con los tres. Presta. Sube. Ese, estamos aquí, ¿no? Hemos hecho sí a una octava. Pues ahora va este mismo, con los tres agujeros tapados, nos va a poner aquí. Va a apretar otra vez, le va a dar más presión. ¿Qué sonido vamos a encontrar ahora? Pues sabemos que va a dar fa sostenido. Ese sonido es fa sostenido. Y si cogiéramos el afinador lo ponemos y nos lo daría. Si le destapo otro, sería sol sostenido. Si le destapo otro, nada, sí. Si veis, a partir de aquí ya tengo si, do, re, mi, fa, sol, la, si, repito, si, do, re, mi. Ya tengo una escala entera y ya puedo tocar muchísimas melodías. Y nuestra danza está entre todos estos sonidos de por ahí. Desde este sí, ¿no? Las danzas van jugando y empiezan desde las tonalidades más bajas a las más altas. Pues, pero ya a partir de aquí, ¿no? Estos primeros, esos primeros sonidos. A lo mejor, para que se entienda, en la parte intermedia, donde están los sonidos intermedios, están todos seguidos. Hay muchos sonidos seguidos con los que ya sí se puede hacer una música con más variedad y más. Y entonces esa zona en la que tenemos pues mínimo 8 sonidos seguidos, si do, re, mi, fa, sol, la, si, todo, es en lo que tenemos puesto ahí como registro 2 y registro 3, en la parte del medio. Hemos dejado los primeros, que son muy suavitos, y además son 4 solos seguidos, y estos de aquí de arriba también se utilizan. O sea, el 2, 3 y 4, toda esta gama de sí es la que se utiliza para hacer la melodía. La primera del todo no se utiliza, pero en notas concretas puede aparecer se puede utilizar. A veces aparece alguno de estos, pero no se configura mucha música con eso, sino a partir de un poquito más arriba. Para desarrollar la música, la gaita de cualquier melodía tiene que ir jugando con las distintas tonalidades. Con una tonalidad no eres capaz de crear una música. Y encima originariamente era así. Y en aquella época y en muchas de estas danzas solo se utilizaban los tres agujeros. Hoy en día José Manuel y muchos tamborileros siguen estando muy limitados por tres agujeros solos. Y solo puede dar esos sonidos. Sí, si es la flauta en sí, o si bemol, do, re bemol, mi bemol, si es la flauta en si bemol, pero son solo eso. ¿Qué hacen ellos? Como él muy bien ha dicho, pues también está utilizando el dedo meñique tapando el agujero de abajo, o también tapando medio agujero, entonces ya consiguen toda la escala completa. Do, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol o bemoles, ¿entendéis? Ya hay muchas más gamas con los tamborileros más jóvenes y más actuales, la música contemporánea, y ya pueden hacer casi toda la música que existe, o muchas de ellas, se puede hacer hoy en día en esta flauta, cosa que antes no se podía si solo utilizábamos los tres agujeros y tapándolo, destapándolo entero. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿a qué hora terminamos? ¿A las 7 esta primera parte, más o menos? Pues entonces vamos a comentar solo un par de cosas y lo vamos dejando ya. Flautas de este tipo, pues parecida a la nuestra, pero no quizá en tamaño, sino en este tipo. Todas tienen tres agujeros, o casi todas, pero en cómo está esa combinación de sonidos que tenemos ahí, pues parecida a la nuestra, tenemos el chistu, el silbote o la chirula, instrumentos vascos, el chiflo aragonés, la chifla leonesa y la gaita o la flauta de Huelva, que a veces la llamamos flauta o gaita rociera por el entorno de Rocío, pero realmente es un instrumento de todo Huelva, de toda Huelva, no es solo de Rocío, como bien sabéis. También se le llama a veces pito rociero, a los más agudos, a los más cortitos, sonido más. Pero es flauta o gaita de Huelva, flauta y tambor. Otros parecidos también, pero no produce esos mismos sonidos nuestros, sino combinados de otra forma, son las gaitas charras, la gaita y extremeña, la chifla leonesa. Otros también, la double pipe inglesa y otras flautas europeas del Renacimiento. O otros también de tres agujeros y con otras distancias entre los sonidos, es el galoubet francés, un instrumento más largo de mayores dimensiones. Este instrumento, ¿quieres comentar tú algo de él? Sí, pues bueno, en esta transparencia os mostrábamos
la antigüedad de este instrumento, el uso que se ha tenido tanto en la música cortesana como en la música popular, en la música tradicional, desde, pues al menos que tengamos referencias documentales desde la Edad Media, como instrumento. Otra cosa es como instrumento acompañante de danza y en concreto como instrumento acompañante de danzas masculinas de las que estamos hablando. Esas referencias son un poquito posteriores. Como instrumento musical, pues por ejemplo esta recoge de una miniatura, pues de un documento riquísimo de nuestro patrimonio, en este caso es de las cantigas del rey Alfonso X en el siglo XIII, y como veis pues recoge, que es un libro en el que aparecen muchas miniaturas de instrumentos de esa época, de la Edad Media, y la verdad es que da una información muy rica y muy interesante. Y en una de esas miniaturas, pues en concreto una que acompaña a la cantiga 370, pues si podéis ver aparece el músico, el tamborilero, ¿no? El que toca, en este caso el mismo músico tocando las dos partes del instrumento, la flauta y el tamboril. Se ve ahí que es más pequeñito, tanto la flauta como el tamboril. También es verdad que en cada sitio hoy día también varía mucho el tamaño, sobre todo del tambor, y bueno, pues vemos que era un instrumento, el tambor más pequeñito, la flauta también, pero básicamente el conjunto es el mismo, una flauta con varios agujeros que tapa con la mano y con la otra toca el tamboril. Después pues aquí tenemos por ejemplo otra ilustración de un tratado de Ochoseografía de Arbó del siglo XVI, donde aquí ya sí que tiene un parecido más, el tambor por lo menos parecido a nuestro instrumento, ¿no? Como lo tiene colgado el músico. Y esto pues otra ilustración en una ceremonia nupcial de un manuscrito francés del siglo XV, donde también aparece el instrumento por aquí al fondo, ¿no? Sí, al fondo, muy al fondo está también, que en este caso, pues bueno, el entorno que se ve ahí es de posiblemente cortesano o incluso eclesiástico, ¿no? Parece, o sea, bueno, pues sabemos que era un instrumento que se utilizaba muy habitualmente y en distintos tipos de contextos religiosos, de contexto profano y en distintos sitios. Bueno, pues para terminar vemos algunas imágenes del tambor o tamboril, como le llamamos en la provincia. Alguna imagen también de los palillos o castañuelas, como los que utilizan palillos en la danza del Santísimo, el cumbre, o el sirocho de piedra alba, cascabeles o van cosidos al pantalón, o las cascabeleras en varias de las danzas de la provincia, o en la vara, al horno también, o al final de la cinta de los palillos, llevan también algunos cascabeles si los ves y habéis estado al horno seguramente. Aquí se ve también. Y sobre el toque de la danza es lo que hablaremos un poquito a continuación en la siguiente parte, y lo haremos de un modo más práctico para que puedan ustedes participar también en los ejemplos. Tocará José Manuel, no tocaremos los demás, lógicamente, pero lo haremos un poquito más activo, más participativo y más práctico. También en esta segunda parte daremos la opción de que cualquier persona que quiera hacer algún comentario, quiera aportar alguna de sus investigaciones. Sé que nos acompañan alguna gente que son expertas y que han estudiado la danza, pues estamos abiertos a que esto se convierta en un diálogo, como en otra de las sesiones ha podido ser, ¿no? Damos las gracias, aunque fue lo primero que debí de hacer en la presentación, tanto a María Herminia como a Fran, porque el día que fui a buscarlo está claro que parece que se lo estaban esperando, o sea que como es costumbre, todo el que viene generosamente, y yo lo agradezco
aunque al final pues ya tendremos oportunidad de hacerlo con más entidad. Yo creo que la presentación se merece un aplauso por parte de todos. Y ahora, con buena voluntad, pues nos vamos a intentar tomar un cafelito con algunas pastas que nos ha preparado el ayuntamiento y después seguiremos con la segunda parte, ¿vale? Gracias. Ahora, en este caso, como hemos dicho, vamos a hablar ya más propiamente del toque de la danza, de la danza de espadas de aquí, de la Puebla, y lo que vamos a hacer es mostrar distintos elementos de la música, cómo se produce, desde cómo se produce el sonido, cómo es su ritmo, cómo están organizados los sonidos, qué partes tiene la danza, de manera, bueno, intentaremos que sea sencillo para que se pueda seguir y también para que nos sigáis vosotros y participéis en la explicación que vamos a hacer, y también incluso, pues bueno, aparte de ilustrarnos con la música, también los danzadores harán con el ritmo de sus pasos, podremos ver también, escuchar y seguir esos elementos. Y para terminar, pues bueno, terminaremos cuando hayamos visto todas las partes de la danza, pues escuchando la danza completa, y nos mostrarán aquí unas cuantas figuras de la danza. Pues, ¿continuamos? Bueno, aunque parezca esto aquí, el tenderete que nos hemos traído, no tiene nada que ver con la danza, pero sí con la flauta. Vamos a hablar de física y acústica, pero con ejemplos, ¿no? Para entender lo de la flauta de antes, y es algo muy breve. Hemos hablado de sonido y ahora traemos también partituras y vamos a intentar de forma práctica entenderla. La partitura es un utensilio, una herramienta para nosotros anotar la música, pero lo importante es la música en sí, y la música que acepta Morilero, la música, entre comillas, que hacen los propios muchachos que danzan, que bailan, con sus pies. Bueno, cuando van marcando el paso, como veremos también con su mano, como conocéis, están marcando el mismo ritmo que luego podemos transcribir en partitura, el mismo ritmo que lleva el músico. Sobre el sonido grave y agudo, ¿por qué la flauta con estos tres agujeros solo podemos conseguir esa variedad de sonido? Y lo hemos visto en los ejemplos anteriores, ¿no? Cuando yo tengo instrumentos de distintos tamaños, los de mayor tamaño nos dan sonidos graves. Y por ejemplo tenemos tambores de distintos tamaños, si son de mayor tamaño son más graves, si son de menor tamaño son más agudos. Vamos a verlo en un ejemplo de estos cuencos. No son instrumentos musicales, pero sí producen un sonido afinado. ¿Qué sería un sonido? No sé si lo veis desde ahí. Estos tres, 1, 2 y este más pequeño. Si yo dijera, los que sois músicos lo vais a saber enseguida, y ellos que en el cole hacen música o en secundaria, si alguno está allá, no, está ahí en el cole, ¿no? No, yo en el primero. Ah, el primero, bueno, alguno está en secundaria. ¿Cuál sería el sonido más agudo de estos tres? ¿Cuál pensáis? El sonido más alto, ¿el más pequeño o el más grande? El más grande. ¿Y en lo de secundaria qué dice? El más agudo. El más chiquitino. Vamos a ver chiquitino. Vamos a ver el más grande. ¿Cuál es el más agudo? El más pequeño. Este sonido más agudo. Este más grave. Y este intermedio. En la flauta ocurrirá lo mismo. Tenemos sonidos graves, agudos, como hemos dicho. El primer registro son los más graves, luego los más agudos. Esto nos va a ayudar para entender lo que luego queremos que entender en las distintas partes de la danza. Porque unos suben y otros bajan. Pues sabemos que los graves son estos, intermedio y agudo. Eso en un objeto que no es un instrumento musical, pero sacamos sonido. Si yo me voy ya a otro objeto, por ejemplo, la flauta de pico, que los que estáis en el cole también la conoceréis. ¿A que sí? Esta es la flauta dulce.
Esta es una flauta dulce un poquito distinta a la que se toca en el cole, es una flauta casi profesional, es de limitación barroca, tiene distintas posturas, suena un poquito menor. Yo tengo un tubo que suena, ya sabemos cómo se produce el sonido, pero yo me voy a coger este otro instrumento, que es muy parecido, ¿no? Es como una flauta. Y tengo una varita aquí, no tengo agujero. Voy a hacer sonidos graves y sonidos agudos. Voy a tocar uno, eso así es como va a sonar. Aquí hay gente sobresaliente musical. ¿Toco? ¿Qué he ido de grave al agudo primero o del agudo al grave? ¿Qué es lo que he hecho primero? Del grave al agudo. Del grave al agudo, sonidos graves. Y llego al agudo. Ya estoy en un tubo y en un instrumento musical. Esto se llama flauta de émbolo, porque tengo como un trombón de bala, ¿no? Yo puedo tocar aquí una canción, es muy difícil, pero... etcétera, ¿no? Pero es muy difícil por aquí. Si yo me cojo la flauta esta, aquí es más fácil, ¿verdad? Ya voy al sitio. Tengo unos sonidos exactos según el agujero que tape. Esta todavía es más fácil que esa es más complicada. Hemos visto que tiene 3 agujeros. ¿Qué pasa aquí en este tubo? Como unos son graves y otros agudos. ¿Por qué? ¿Qué hago yo aquí para que sea grave y agudo? En esta lo podemos ver. Esta es igual, pero se ve lo que hay dentro. ¿Lo veis desde lejos? Una bomba. Es como una bomba, como una jeringuilla. ¿Lo veis? Yo el tubo, esto tengo el aire libre, sonido grave. Está vibrando todo el aire que hay aquí. Y sonido agudo, meto la bomba hacia adentro y solo vibra lo que está aquí. Un tubo cortito entonces. Grave al agudo, el agudo grave, distintas notas. Tubo largo, sonido grave. Tubo corto, sonido agudo. Cuerpo grande, sonido grave. Cuerpo pequeño, sonido agudo. Nuestra flauta. Esta, ¿qué pasa en esta? Yo acorto el tubo según lo que ponga. Cuanto más redo ponga, más agujeros están tapados. Aquí suena todo el tubo. Si yo voy destapando agujeros, voy del grave al... porque voy teniendo el tubo más corto. Por dentro, el sonido, el aire que vibra, no es todo, de aquí hasta aquí, sino cada vez menos. Entonces tengo un sonido agudo. Grave al agudo, tengo distintas combinaciones, aquí puedo hacer todas las caras. En ese tengo solo los agujeritos abajo, por lo tanto tengo menos posibilidades como hemos visto. Yo lo tengo en un solo instrumento, ¿me puede sacar esto? O puedo tener una familia de instrumentos, que es lo que pasaba antes con esta flauta. Nuestra flauta solo hay un tamaño estándar, ¿no? La de Huelva que hemos dicho. Esa sí, si bemol, pero podría tener una familia entera, como había en otra época, en el Renacimiento y en el Barroco, como hemos visto. Normalmente, perdón, Francisco, para los toques de la danza de los pueblos siempre se utilizan flautas mucho más largas que estas. Son flautas iguales que estas, pero más largas. Más de otra dimensión. El sonido que te da es más puro y suena más a lo antiguo. Porque antiguamente los tamborileros fabricaban las gaitas a mano, entonces tenían otros sonidos distintos y eran unos sonidos más apagados. Como dice muy bien José Manuel, en Huelva también hay otra flauta, y era también habitual que una flauta es más grave, de mayor longitud. Se veía menos, pero se está volviendo a utilizar más. Pues si tuviéramos toda esta familia de flautas, imaginaos que todo lo que podíamos tocar, ¿no? Flauta de pico, o flauta dulce, que es esta la que conocemos, pero es una familia grande. Y estos son los tamaños más agudos. Todavía tengo otra más grave y otra más grave, otra que es así de grande. Más grave todavía. Esta es la sopranina. Tubo más corto, sonido más agudo. Si yo aquí toco 3 agujeros, esto solo de esta mano, ¿qué lo he dicho? Este es de sobresaliente. Este es matrícula, no en esta flauta toco con los 3 mismos agujeros, ya no es sol. Esto sí para matrícula. ¿Este cuál es todo? Está rozando. ¿Oís que es mucho más agudo? Sí.
Eso, mucho más agudo. Y si tapo aquí 3 agujeros, recuerdo el sol que teníamos antes, con 3 agujeros solo. Si ahora cojo esta y tapo 3, Parece doble la luna. vamos a buscar dos en la normal. Sí que es verdad. Tiene buen vuelo. Ay, sí, te contagia. Esta nota aquí contra agujero es el do en la flauta normal. Esta nota es más grave, entonces si yo quiero tocar pieza grave, lo toco con esta, toco con esta. Tubo más largo, sonido más grave, toco con el registro grave. Si quiero tocar una melodía más aguda, pues tengo esta flautita más chiquitita y toco los sonidos agudos. Y tengo la familia entera, incluso puedo tocar varias a la vez y hago distintas voces. Esta se llama sopranino, esta se llama soprano, esta se llama, esta es contralto o alto, como las voces humanas. Otra que es más grande se llama tenor y otra más grande, la voz más grave de los hombres, baja. Tenía la familia, pues tengo tubo y va sonando todo esos instrumentos. Esto que es un juguete. ¿Esto lo conocéis? El profe de música nos lo enseñaba, ¿no? Esto es como funciona el tubo de la flauta. Si recordamos, tapamos todos los agujeros, un sonido grave, ¿no? Si le doy más presión, he subido una octava. Si le doy más presión, he subido una quinta. Si le doy más presión, una cuarta y le doy más. Eso ya es virtuosismo. Eso es así, se cae acústica. Yo tengo un tubo. Esto se hace a veces con tubos de PVC de esos. Yo lo hago, lo voy a vibrar, hacer vibrar a una velocidad muy lenta. Y un sonido muy suave. A ver si suena. ¿Lo oís todo? Sí. Sonido grave, más o menos. Le voy a dar más velocidad. ¿Es grave como era? He subido una quinta. O sea, todos los tubos funcionan igual. Sea una flauta de verdad o sea un tubo de como este. O con una vara también. O con una vara también, de una velocidad que le dé. Los armónicos, esto es una ley física y acústica. Tengo ese grave, el otro más agudo y otro. Y otro. ¿Habéis visto? El mismo proceso que se produce aquí, se produce en los tubos de V. El funcionamiento es el mismo. Aquí los sonidos son sonidos musicales y aquí con esto no hago música. Es un juguete en el sentido que hemos dicho. Ese es el funcionamiento de la flauta. Más presión de aire, mayor tono. Mayor presión, aquí es mayor velocidad, que es mayor, las ondas que se producen son ondas más cerca una de otra, mayor número de ciclos por segundo, que es lo mismo que ocurre ahí y el tono es más alto, mayor Presión de aire, eso mayor es. tono. Bueno, pues una vez visto el funcionamiento de la flauta, vamos a ver las partes de vuestra danza, las partes musicales. No estamos hablando de las figuras y todo eso que ya conocéis todo, y sino qué parte tenemos en esta danza de espada. Tenemos la tonal, que es con la que se comienza, que es reconocible indiscutiblemente, pero si nosotros abriéramos un diálogo aquí, no sé si sabríamos distinguir las distintas partes de los danzas. Ellos que danzan probablemente a lo mejor también, el músico seguro que la sabe, además fue él el que nos enseñó cuando nos la tocaba hace 10 años cuál era esa parte. Nosotros hemos hecho un análisis musical, lo hemos comprobado y lo hemos pasado a partitura. Mientras en otras danzas pueden funcionar danzas parecidas a esta de ese modo, por ejemplo, tengo 3 partes en la danza. Si veis con los colores, hemos puesto que hay una parte musical en A, de azul, y otra parte B, y son simétricas más o menos, la misma duración. Verde, perdón, una parte azul y otra verde. Y la parte B la construyo con el principio de la A, más otra parte nueva que añado, que es como naranjita, una parte de la A y la parte B otra vez. Si veis, utilizo la A al principio y al final, y en medio les coloco cosas nuevas.
Y la parte C, otra parte grande de la danza, la hago con distintos fragmentos o secciones también. Para empezar con la misma de la A y para terminar con la misma de la A. Y en medio añado cosas nuevas también, que en este caso solo es lo rojo. Construyo añadiendo cosas. Vuestra danza. Tengo parte A, B, C y D, le hemos llamado así. La parte A, cuando hemos oído aquí la danza, cuando nos la tocó Antonio en el 2006, bueno, la tocó y estábamos en la peña, lo oíamos. O cuando oíamos a José Manuel, otros tamborileros de otras hermandades, de la hermandad de Madrid, que tocaban toda la misma danza, la estructura es la misma. A veces cambia un poco el floreo o alguna cosa, pero la base es la misma. Tenemos 4 partes, además de la tonal es la introducción y ya la dejamos fuera. La parte de la danza propiamente dicha, que no es tonal. A, B, C y D. En vuestro caso, ¿cómo lo hacéis? Pues tenemos una zona común, que es la azul, que la tenemos en todas, A, B, C y D, y lo que cambia a vosotros es la parte inicial, es la cabeza. En la parte A, un inicio, y la parte azul, que es como el logo. B, un inicio distinto a la de la A, el C un inicio distinto y el D un inicio distinto. Lo vamos a ver en partitura y lo vamos a oír. Vamos a poner primero una grabación y vamos a verlo en la partitura. Y luego vamos a intentar con José Manuel descubrir entre todos y conocer cuáles son esas partes. Incluso aquí tenemos alumnos aventajados, seguro que la van a identificar. Vosotros ya las conocéis cuáles son. Poniéndole el nombre no, pero cuando las veáis ya veréis como si las conocéis. Bueno, lo hemos puesto en partitura. Esto no hace falta que sepáis leer partitura porque va a ser solo una guía. Tú lees un poquito de partitura, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero ya verás cómo... Mira, traducido en los mismos colores, la parte A, esa que está ahí, en ese recuadro, y la parte común la tenemos escrita aquí también, pero está allí, la hemos puesto en esa que pone de S a O, son signos que utilizamos los músicos. En nuestra partitura esa es la parte común. Parte A, el naranjita, y la de la derecha del todo es la parte común. Parte B, clic aquí si quieres, sería el rojito este, esa es la parte B, y toca aquello de allí. Parte C, el siguiente es el verde, esto es lo que hacemos en C, y a continuación la parte común y la parte D es el azul. ¿Veis también que es más largo? A, B, C y D ha ido creciendo un poco, son más largos el tiempo. Y pues vamos a empezar con la audición y vamos a intentar distinguirla una y otra. La audición, esta pieza la grabamos a José Manuel en el 2008, a ver si te reconoce. Hay toques de tambor, que de eso lo veremos ahora con ellos con los pies también, y a veces hay toques de tambor entre una parte y otras veces se tocan seguidas. Vale, vamos a poner la grabación que empieza con tambor. Vale, vamos a verlo. ¿Tú lo indicas allí en la partitura? Sí, vamos a empezar otra vez con el A. El niño os va indicando ahí cuando es la parte A y cuando cambiamos a la parte común de todo. Empezamos otra vez.
Estas son las 4 partes y los tamborileros hace muchos años que está grabado esto y además las cosas van cambiando, hay adornos que cambian, a lo mejor las partes se alargan, se acortan, ¿verdad? Y evoluciona como todo en esta vida. Bueno, esas partes son las que tiene la danza, veis que la cabeza es distinta, pero hay una parte final que es común en cada una de esas A, B, C y D. El ritmo, ¿no? Sí, bueno, ¿Queréis? ¿Tú quieres tocar las distintas partes, solo el comienzo y...? ¿De cada parte? Sí, solo el comienzo de cada parte, a ver si somos capaces de... Muchas gracias. Melódicamente se distingue y según la cabeza, según esa inicio, pues sabemos si estamos en un sitio o en otro. Vamos a ver lo de los pasos a continuación. El ritmo del tambor ya lo hemos oído, ¿lo puedes tocar otra vez? ¿Qué os podemos decir que no sepáis vosotros, no? ¿Qué están marcando con los pies ellos? El ritmo, exactamente el mismo ritmo que está haciendo el tambor. Y todos conocéis también lo que hace ¿cuánto tiempo está marcando con los pies? Bueno, ¿cuánto en cada... Estamos hablando de términos musicales, es demasiado, ya no creo que pam, 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 pam. ¿Eso hazlo tú con la mano otra vez? Y con los pies, hazlo tú las dos cosas. Él está marcando los tiempos fuertes, pam, 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 y con los pies está marcando pam, 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 pam. Está marcando los tres que hace el tambor. Ellos están haciendo música al mismo tiempo, visualmente, con sus gestos, con los pies no suena, en la calle no suena, pero en un escenario, en un tablado se suena, y es lo mismo que está haciendo el tambor. Y este otro chico con su espada, no, este otro no. Sí, era para que lo vierais solo para ahora todos, lanzando también. Muy bien, muchas gracias. Él está marcando el compás justo y decía antes, cuando va con un pie aquí, cuando va con el otro aquí. Él no está marcando casi cuando nos fuéramos a dirigir, casi era el director de la banda, entre los dos. O de la orquesta, él está marcando los tiempos fuertes, él también, y además está marcando hacia un lado y hacia otro. Este ritmo,
Este ritmo que tenemos en nuestra danza y que tenéis en la Puebla es un ritmo que llamamos un ritmo característico de todas estas danzas en todo el mundo y que se le llama un ritmo asimétrico, isócrono o... Bueno, recibe muchos nombres, un poco extraños, bicrono irregular, ritmo axárico, ritmo amalgamado. Es un ritmo porque tiene dos unidades diferentes, por eso es un ritmo isócrono, porque tiene dos medidas juntas pero no son iguales. Y esas dos medidas son las que están haciendo el tambor, el ritmo del tambor y el ritmo de los pasos de los danzantes. Si fueran dos aunque hay medidas, otro pequeño tercero ahí en medio, pero ese no va acentuado. Realmente los dos acentuados son dos y son diferentes. Si fueran dos medidas iguales sería pom, 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 o tres, pom, 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 pero no es ni uno ni otro. Es más auténtico en el sentido de que es incluso más arcaico. No es tan cuadrículo como los ritmos actuales, sino que es pom, 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 pom. Vamos a intentar ver la diferencia con un ritmo binario. Ese es el vuestro y este es el ritmo binario. Nos vamos a convertir en directores de orquesta y vamos a marcar un ritmo de dos tiempos. 1, 2, 1. Y vamos a hacer esto, ¿vale? Lo marcamos así con las manos, con una mano con las dos, todo también. Intentamos hacerlo todo. Cuando tú quieras, empieza él, nosotros vamos a marcar. De dos tiempos iguales. 1, 2, 1, 2. ¿Y el vuestro cómo era? Vamos a intentar hacer el mismo. ¿Es igual que el de antes? No. ¿A que no? Además él lo está haciendo con la mano. Pues en vez de hacerlo así, vamos a hacer 1, 2. Pero si es que ese es el que nosotros... Claro. Y es distinto al otro, ¿a que sí? Eso, pues no es binario como el otro. Vamos a hacer un ternario ahora. 1, 2, 3, a ver si encuentro. Es binario pero con dos medidas diferentes. Eso. En el otro, hemos escuchado el paso doble era binario, pero las dos medidas eran iguales. En el de la danza es binario, una mezcla de dos unidades, pero unidades. Eso, el binario tiene dos unidades iguales, pam, pam, y el nuestro tiene dos unidades distintas. La de abajo, pam, 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 la de abajo más larga y la de arriba más corta. No es pam, 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 un ritmo regular y siempre va chulo. Es un poquito más largo porque el paso de la danza requiere, los pasos que llevan los pies requieren un poquito de más tiempo, se emplea más tiempo y por eso va uno un poquito más, por eso lo de cojo, porque uno un poquito más largo que el otro. Este ritmo es como los anteriores, es de 3 tiempos, ¿no? Es un ritmo ternario, pero también las 3 partes son iguales. Pam, 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 pam. Aunque una tiene un acento, pero son 3 partes iguales. También es distinto al nuestro. El nuestro lo podíamos marcar en 3, pero una de ellas no es igual, es pam, 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 pam. Una es más cortita, que sí. El nuestro está entre el binario y el ternario. Es una combinación de los dos. Y el compás que le decimos a este es de 5 por 8, porque tiene esa combinación distinta.
tiene una unidad de 2 y una unidad de 3. Si lo marco en 2 sería pam, 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 sería 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Y si lo marco en 3 sería pam, 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 pam. No es como el otro cuadradito, ¿no? Bueno, pues lo hacemos otra vez y poned delante de vosotros si queréis. Y nos lo marcan ellos otra vez, con la espada ya, con la mano, y tocar la parte que te toca la toda o un par de bueno. Va a tocar la tonal y va a tocar la parte A, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, como habéis visto, todo lo que nosotros hemos hecho comentando es teorizar sobre esto, ¿no? Pero realmente yo lo hemos pasado una partitura, son útiles para poder entender esta música cómo funciona. Pero realmente la música tiene sentido cuando se toca y se danza en este caso. Pues, si Herminia quiere decir algo más. No, bueno, ellos van a terminar ahora haciendo ya un poquito de más tiempo de danza, harán también algunas figuras, algunas figuras aquí abajo, todo el grupo, para mostrarlo. Y bueno, y si no vosotros la conocéis, pero además por lo que hemos dicho, pues veréis como con unos cuantos elementos musicales, con esas pequeñas partes que son breves, pero que combinadas durante mucho tiempo hacen una pieza musical muy larga, y como con este ritmo pues se construye esta música que dura pues, horas, ¿no? En el transcurso de la procesión llega a durar horas, pero al final pues, está compuesta con estos poquitos elementos, con esa gama de sonidos que hemos dicho, con ese ritmo que siempre es el mismo, y con con estos pasos, que también es siempre el mismo paso, y con 4 partes que habéis visto que además que son muy breves, pero todo eso combinado durante mucho tiempo y combinado con todo lo demás, pues da para estar varias horas escuchando y viendo la danza. Así que pues con eso terminamos. Las de con tonal y con... ¿Vale? Pues nada, pues muchas gracias.
con este grupo queremos dar las gracias a la hermandad, a su responsable, Rafael, por habernos traído la danza de los pequeños para ilustrar la sesión de hoy. Vamos a, por favor, un segundo. Vamos a entregar un recordatorio a los dos ponentes y al tamborilero, y agradezco enormemente de nuevo el apoyo de la hermandad a la sesión de hoy y al ayuntamiento por su solidaridad. Señor alcalde. En primer lugar, a doña Herminia, el señor alcalde le hace entrega una placa habitual a todos los conferenciantes que altruistamente participan en nuestra escuela de guías turísticos y nos enseñan de la historia y el patrimonio de nuestro pueblo. Muchas gracias. Asimismo, le vamos a hacer entrega de unos productos locales, un poquito de aguardiente, un poquito de aceite, unos libros de nuestra asociación. Muchas gracias. Asimismo, a don Francisco José le hacemos entrega de la placa por parte del ayuntamiento y nosotros de nuestro regalo. Y a José Manuel, está claro que lo vamos a tener que fichar ahora que parece que a lo mejor cambia de equipo, ya os enteraréis. Una plaquita, ya con estas son dos, las va a coleccionar, y un poquito de aguardiente para su padre y la madre el aceite. Este se lo lleva a tu padre, no se lo deja a la madre. Si alguien quiere participar, hacer alguna pregunta o algo. A ver, yo me gustaría decir una cosa que creo que no... Es mi hermana. Sí. Pero no estaba preparado. No, me han cogido así un poco... A ver. Hemos hablado de la música y de la danza, pero realmente el paso, lo que es el paso que se realiza, es difícil saber qué paso es. Como tampoco hay nada escrito, desde a lo mejor de música y de siglos anteriores, pero en danza, pues hasta el siglo XVIII no está registrado los pasos como tal, ¿no? Entonces, a partir de ese siglo, pues se crea la Escuela Bolera, y la Escuela Bolera intenta recopilar todos los pasos de folclore y entonces pues darle un nombre a esos pasos que se hacían en muchos sitios, darle un nombre y una nomenclatura. Total, que nadie dice que sea ese paso, pero quizás
yo que he hablado con mucha gente dedicada a la danza, ¿no? Hablan que lo mismo en la jota que en la muñeira se utiliza este paso, que es un paso de vals, que está hasta en la escuela clásica, que se supone que la escuela clásica era francesa, que muy bien que es francesa, pero que había tomado pasos de la escuela española, que nosotros no habíamos sido capaces de escribirlo. Ellos tomaron pasos como el pas de basco, que se parece mucho a este paso, y por ejemplo el paso de vals. Lo único que pasa es que es un paso saltado, este paso es saltado. En la jota se salta con una decadencia distinta a como se hace aquí, en la muñeira también totalmente distinta de cómo se hace, pero sí me gustaría decir que este paso tiene un nombre, o sea que sería interesante, pues lo mismo que se ha hecho un estudio de la música de todas las danzas de la provincia de Huelva, pues a lo mejor me planteo yo hacer un estudio del baile y ponerlo un poco más en serio. Aquí en verano hemos trabajado, hemos estado en Guadalinfo y en la biblioteca, hacen unos talleres, y durante un verano pues estuve yo impartiendo un taller que trató sobre la danza en la Puebla, y la miramos desde otro punto de vista, o sea, intentamos jugar con la danza. Entonces utilizamos música celta, utilizamos música de jota, le metimos música de muchas cosas, hicimos muchos juegos, más que nada para aprender el paso. Parece increíble que este paso, que parece una tontería, nosotros lo tenemos, como somos de aquí, lo hemos visto desde pequeños, nos resulta muy fácil el hacerlo. Pero yo que he intentado enseñar este paso con esa cadencia que tiene, ¿no? Entonces, y ese ritmo tan complicado, pasa como en la jota, también tiene una cosita ahí que no se coge. Pues también me ha costado muchísimo trabajo, que yo vivo en Cádiz y tengo una escuela en Cádiz, y me costaba mucho trabajo, que yo decía, pero si los niños de la Puebla lo hacen de momento, y nada más, solo era eso, ¿vale? Venga, gracias. Bueno, antes, para despedir y ya clausurar esta sesión, si me permitís brevemente seguir con la reflexión de Magdalena. Me parece interesantísimo, como casi todo lo que hace, por supuesto, y yo sé que de alguna u otra manera nos tendremos que involucrar en esto, porque al fin y al cabo se trata de eso, de conservar nuestras tradiciones y conservar nuestro patrimonio. Encantadísimo, Magdalena, porque tus ideas siempre son así de brillantes. Y tiene completamente razón. Voy a contar una anécdota sin el ánimo, por supuesto, de bajar el nivel de tu reflexión, y muchísimo menos. Pero es una anécdota personal con lo que tú decías de la dificultad del paso. Sí. Yo recuerdo que, bueno, ahora todos conocemos, sobre todo los que tienen menos edad, conocemos a Domingo Gómez, que es el que está llevando la danza junto con la hermandad, y bueno, va a dar también nuestro reconocimiento a la ejemplar labor que está haciendo. En mi época, y muchos de aquí lo recordamos, quien se encargaba era don José Rey. Bueno, pues don José Rey, como era también maestro del colegio, lo que hacía era seleccionar a los niños por las clases. Cuando tocó mi clase, o sea, me tocó a mí, nos propuso, mira, el que sirva para los grupos de danza, seguirá la danza, y el que no siga al patio a jugar fútbol. Después de verme danzar a mí, mira, Antonio, tú te vas al patio, pero de portero, que es que lo quiero hacer nada. Esto es cierto, como lo digo por lo difícil que es coger el paso. Y bueno, yo que tampoco tengo muchas dotes artísticas, sobre todo de ningún tipo, pues peor todavía. Ya para concluir, sí me gustaría decir que todo esto que hemos visto aquí hoy, que hemos escuchado, que estamos acostumbrados desde niños a verlo, cuando se le da el carácter científico y divulgativo
extraordinariamente pedagógico que hemos tenido hoy con los dos ponentes. La verdad que no se vuelve solo un evento extraordinario, sino una clase perfectamente plácida, gustosa de oír y de poder transmitir. Vean mi reconocimiento y os solicito esa expresión de reconocimiento a través de un aplauso a los dos ponentes, por favor. Y con esto termino, para no prolongarme mucho, que a mí también me gusta el micro. Antes Pepe dijo al inicio que, bueno, había usado la varita mágica, por lo que hace falta, Pepe, que tú digas que tengo una varita mágica, entonces es cuando estoy listo. Ayer me comentaba y me pedía permiso para en la próxima sesión, la que va a hablar del traje de gabacha y de gabacho, usar una foto mía que me hizo un fotógrafo de aquí, un vecino de Mirano de los Castillejos, Antonio Pereira, mientras me vestía y después vestido también de gabacho el año que el ayuntamiento hizo los pendones, ¿no? Como sabéis, ese traje, bueno, si no lo sabéis yo lo cuento, me lo hice yo, y cuando terminó la romería el martes de Peña lo doné al ayuntamiento, porque además entendía que tenía que estar aquí en el ayuntamiento. Se va a colocar, a ver si somos capaces de conseguir el espacio junto con el de gabacha para exposición de todo el mundo. Me pidió permiso para ello, yo le dije que por supuesto que sí, que faltaría más. Pero además también me contó la dificultad que estaba teniendo para que alguien le pusiera cómo se elabora el traje de gabacha. También me dijo que por supuesto le estaba eternamente agradecido a todo el que le había prestado sus oídos para intentar comunicarlo, pero es cierto que algunas veces el miedo escénico de dirigirse en público pues puede a la gente, y bueno, no había sido posible. Yo le propuse algo que teníamos guardado de hace bastante tiempo, hace ya más de un año, que son las imágenes que compró el ayuntamiento para tenerla en exclusiva, y no para que no se viesen, sino para que no se perdiesen. Es un vídeo que grabó el Canal Sur de la confesión y parte de la historia del traje de gabacha. Estamos eligiendo el tiempo y el espacio adecuado para poder presentarlo y no se había presentado esa oportunidad. Qué mejor ahora que hacerlo. El vídeo es precioso. Yo tan solo he visto un resumen, dura alrededor de unos 20 minutos, algo menos de 20 minutos, y yo tan solo he visto un resumen de un par de minutos, y encima en la pantalla de mi ordenador, a mí me ha parecido espectacular, porque además está rodado en formato de cine, con un director de cine, un guionista, un director de iluminación, de sonido, todo como si fuera realmente una película de cine. Y es precioso. Es la confesión del traje de gabacha y parte de su historia. Quienes hablan en este vídeo los reconoceréis perfectamente. Yo sé que Pepe va a ser, como siempre, una jornada esa espectacular. El vídeo merece muchísimo la pena. Esa es la sorpresa que os tenía preparada, y que yo ni muchísimo menos me imaginaba que hoy fuese así. Pero ya está dicho, y por supuesto lo publicaremos y la presentaremos perfectamente. Nada más que era eso. Sí os invito a que vengáis a esa sesión, a todos, pero esa también, porque el vídeo, como os digo, es de una calidad espectacular. A mí me impactó, no lo he vuelto a ver más, y desde aquel momento me impactó, y estaré deseando que volverlo a ver por ahí. Nada más, queda clausurada esta 9ª sesión de la Escuela de Guía Turística. Muchas gracias.